México tiene los huertos, tiene la fruta, tiene productores, empacadoras, camiones y un mercado enorme al otro lado de la frontera. Entonces, ¿cómo puede detenerse temporalmente una exportación multimillonaria sin que nadie cambie un solo arancel? Eso fue exactamente lo que ocurrió en Michoacán. El 5 de agosto, Estados Unidos suspendió temporalmente actividades de inspección necesarias para autorizar nuevos embarques de aguacate hacia su mercado. No fue una prohibición general, no fue un nuevo arancel, y tampoco significó que todo el aguacate mexicano dejara de circular de un momento a otro. Lo que se detuvo fue un eslabón operativo que normalmente casi nadie ve. Y cuando ese eslabón deja de funcionar, la mercancía puede estar lista, el comprador puede seguir esperando y la demanda puede seguir existiendo. Aún así, los nuevos embarques no avanzan normalmente. Si quiere entender cómo decisiones, trámites y reglas que parecen técnicas pueden afectar exportaciones, empleo y dinero en México, suscríbase a México en la Mira. Aquí explicamos qué cambia de verdad y qué no. Para entender esta historia hay que empezar por el 5 de agosto. Ese día, autoridades estadounidenses suspendieron temporalmente sus actividades e inspecciones en Michoacán por una alerta de seguridad. La consecuencia económica fue inmediata en un punto muy concreto. No se autorizaron nuevos embarques de aguacate con destino a Estados Unidos. Eso no significa que toda la fruta desapareciera de la cadena. Había producto que ya había sido recibido bajo supervisión, fruta que estaba en proceso, inventarios y embarques que ya se encontraban circulando. Por eso es importante utilizar la palabra correcta. No fue una prohibición del aguacate mexicano. Fue una interrupción temporal de las inspecciones necesarias para autorizar nuevos envíos desde Michoacán. La diferencia cambia por completo la historia. Porque una prohibición comercial significa que el mercado se cierra por una decisión regulatoria o política. Aquí ocurrió algo distinto. La demanda seguía ahí. Los compradores seguían ahí. El producto seguía existiendo. Lo que dejó de funcionar temporalmente fue el procedimiento que permite que un nuevo lote pueda seguir avanzando hacia ese mercado. Y aquí aparece el mecanismo invisible. Piense en una caja de aguacates lista para cruzar hacia Estados Unidos. Antes de llegar al supermercado, esa caja forma parte de una cadena. Primero está el huerto autorizado, después viene la cosecha, luego el empaque, después aparecen la inspección y la certificación. Solo entonces puede obtenerse la autorización correspondiente para el embarque. Y después vienen el transporte, la frontera, la distribución y finalmente el consumidor. Cuando todo funciona, casi nadie piensa en esa cadena institucional. Vemos el aguacate en el supermercado y parece que el comercio consiste simplemente en que México produce y Estados Unidos compra. No es tan sencillo. Un mercado abierto necesita reglas, necesita certificaciones, necesita inspecciones, necesita personal, necesita seguridad y necesita que cada uno de esos pasos funcione todos los días. Por eso un tratado comercial, por importante que sea, no garantiza por sí solo que una mercancía pueda cruzar. El TEMEC forma parte del marco económico de Norteamérica, pero esta suspensión no fue una sanción del TEMEC ni un mecanismo creado por el tratado. Aquí el problema estuvo en otra capa, el acceso sanitario y operativo. Y esa diferencia ayuda a entender por qué este caso importa mucho más que unos cuantos días sin nuevas autorizaciones. Porque Estados Unidos no es un mercado secundario para el aguacate mexicano. Es, con mucha diferencia, el principal. Cerca del 90% del volumen de aguacate que México exporta tiene como destino Estados Unidos. Para 2026, el Departamento de Agricultura estadounidense proyectaba alrededor de 1.2 millones de toneladas mexicanas enviadas a ese mercado. Y en 2025, el valor aproximado de las exportaciones mexicanas de aguacate hacia Estados Unidos fue de 3.650 millones de dólares. Esa cifra no representa una pérdida provocada por la suspensión. No se perdieron 3.650 millones de dólares por estos días. Lo que la cifra demuestra es la escala de la relación.
Estamos hablando de una cadena que mueve miles de millones cada año, y de una industria que depende de que los procedimientos funcionen con normalidad. En Michoacán, además, el programa exportador involucra a decenas de miles de productores y huertos certificados. No hace falta memorizar el número exacto para entender la magnitud. Detrás de una caja de aguacates hay productores, trabajadores de campo, empacadoras, transportistas, personal de certificación, comercializadores e importadores. Eso explica por qué una interrupción operativa puede generar preocupación incluso si dura pocos días. La dependencia, sin embargo, no existe en una sola dirección. Estados Unidos también depende en gran medida del aguacate mexicano. México representa aproximadamente 80% de las importaciones estadounidenses de este producto. Eso no significa que México pueda prescindir del mercado estadounidense. Tampoco significa que Estados Unidos no tenga alternativas. Significa algo más útil: la relación está profundamente integrada. México depende de Estados Unidos como principal comprador, y Estados Unidos depende ampliamente de México como principal proveedor externo. No es una competencia para decidir quién necesita más a quién. Es una relación donde una interrupción en un lado puede terminar sintiéndose en el otro. Entonces surge una pregunta lógica. Si el 5 de agosto no se autorizaron nuevos embarques, ¿por qué los supermercados estadounidenses no se quedaron vacíos de inmediato? Por el tiempo. Las cadenas de suministro no reaccionan en segundos. Hay inventarios, hay producto que ya había sido autorizado, hay fruta en tránsito, hay distribución dentro de Estados Unidos. Una interrupción en el punto de origen puede tardar días en reflejarse en el punto de venta. Eso explica por qué el impacto inmediato pudo ser limitado. Y también explica por qué no es correcto afirmar que Estados Unidos se quedó sin aguacate. No ocurrió eso. La cadena tenía colchones. Lo que sí cambió fue la capacidad de seguir alimentándola normalmente con nuevos embarques. Si la interrupción hubiera durado más tiempo, el riesgo económico habría aumentado. Pero no necesitamos inventar ese escenario para entender la vulnerabilidad. Basta con observar lo que ocurrió. Una sola parte del sistema dejó de funcionar y la autorización de nuevos envíos se detuvo. ¿Qué hizo falta para comenzar a recuperar el flujo? Seguridad y coordinación. México desplegó más de 1.500 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en el contexto de la respuesta. El objetivo relevante para esta historia no es convertir el video en un reportaje policial. Es entender por qué esa respuesta tenía una consecuencia económica. Si el personal que participa en las inspecciones no puede trabajar en condiciones consideradas seguras, el procedimiento se interrumpe. Y si el procedimiento se interrumpe, los nuevos embarques no reciben la autorización necesaria. Ese es el vínculo. Seguridad, inspección, certificación, embarque, mercado. El 8 de agosto, Estados Unidos anunció una reanudación parcial de actividades en determinadas localidades del cinturón aguacatero. Eso fue una mejora importante. Permitió comenzar a recuperar parte de la operación, pero en ese anuncio no se estableció una fecha para una normalización completa, y esa precisión sigue siendo necesaria. Reanudación parcial no significa funcionamiento al 100%. La situación podía seguir avanzando de forma progresiva, pero no debemos convertir esa expectativa en un hecho que todavía no estaba confirmado. Aquí aparece el aprendizaje económico más importante. Durante meses hemos hablado de aranceles, TMEC y reglas comerciales. Y es lógico. Un arancel se ve, tiene un porcentaje, puede aparecer en un titular, pero una exportación depende de mucho más. Puede tener arancel cero y aún así enfrentar un problema si falla una inspección. Puede existir un tratado y aún así necesitar certificaciones. Puede haber demanda y aún así necesitar personal que autorice. Puede haber fruta lista y aún así necesitar que la logística funcione. Eso es acceso operativo al mercado. No basta con que una mercancía tenga permiso legal para entrar en términos generales. También debe cumplir cada día los requisitos que permiten que el flujo ocurra de verdad.
y esta historia muestra por qué esa diferencia importa para México. La integración económica con Estados Unidos abre un mercado gigantesco. Ese acceso sostiene inversiones, empleo, producción y cadenas enteras. Al mismo tiempo, crea puntos de dependencia. Cuando todo funciona, esos puntos son invisibles. Cuando uno falla, aparecen de golpe. En el aguacate, uno de esos puntos es el sistema de inspección y certificación. No porque Estados Unidos sea dueño de la fruta mexicana, no porque exista un nuevo arancel, sino porque el mercado estadounidense exige procedimientos que deben cumplirse antes de autorizar nuevos embarques. También existe una segunda capa que conviene observar. Cada vez más, el acceso a mercados agrícolas depende de requisitos adicionales: trazabilidad, sanidad, certificación, cumplimiento ambiental, seguridad. Eso significa que competir no consiste solamente en producir más barato o cosechar más. También consiste en demostrar que toda la cadena puede cumplir condiciones específicas de manera continua. Para el productor, esto puede parecer lejano, pero termina afectando algo muy concreto. Si el huerto está certificado, si el empaque cumple, si la inspección ocurre y si el embarque es autorizado, la mercancía puede avanzar. Si uno de esos puntos falla, el productor puede tener fruta y aún así perder temporalmente acceso operativo a su principal mercado. ¿Qué falta saber después de esta crisis? Primero, ¿cuándo quedarán normalizadas completamente las actividades? Segundo, si se modificarán o reforzarán los protocolos de seguridad. Tercero, si habrá cambios adicionales en los procedimientos de certificación o trazabilidad. Y cuarto, si el episodio dejará alguna consecuencia económica medible más allá de los días de interrupción. Por ahora, no tenemos base para afirmar pérdidas totales provocadas por la suspensión. Tampoco tenemos evidencia suficiente para decir que estos días causaron un aumento comprobado de precios en Estados Unidos, y no sabemos que se haya producido un desabasto general. Esas afirmaciones irían más allá de los hechos confirmados. Lo que sí podemos afirmar es mucho más interesante. México no perdió su mercado estadounidense de aguacate. Estados Unidos no dejó permanentemente de comprar. No apareció un nuevo arancel, no hubo una sanción comercial general, y aún así, durante unos días, la autorización de nuevos embarques quedó frenada. Eso revela una dependencia que normalmente no aparece en los titulares. La economía norteamericana no funciona solo con tratados y porcentajes, funciona con procedimientos, con inspectores, con certificados, con carreteras, con seguridad, con instituciones capaces de coordinarse. Y cuando uno de esos elementos deja de funcionar, una cadena que vale miles de millones de dólares puede descubrir de repente que tiene un punto débil. Esa es la verdadera historia del aguacate de Michoacán. No una guerra comercial, no una prohibición, no una victoria de un país sobre otro. Una cadena integrada que depende de que muchos eslabones permanezcan operativos al mismo tiempo. Si quiere entender el otro lado de esta relación, vea después nuestro video T-MEC, ¿por qué México pagará menos aranceles que casi todos? Allí explicamos el mecanismo arancelario. Aquí acabamos de ver el mecanismo operativo que puede frenar una exportación aun cuando los aranceles no cambien. Si esta explicación le ayudó a ver el comercio México-Estados Unidos de una manera distinta, suscríbase a México en la Mira. Seguiremos explicando las decisiones y los mecanismos que pueden afectar a la economía mexicana antes de que un titular los convierta en algo que no son. Y si conoce a alguien que piense que exportar consiste solamente en producir y cruzar la frontera, comparta este video.